Las grandes revoluciones de la música es un curso online que desarrollamos en la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Y en este curso seguimos cronológicamente el hilo de la historia de la música y mostramos 12 nudos, 12 momentos cruciales en donde se producen cambios radicales en la historia de la música, cambios que producen un giro en el desarrollo de los acontecimientos musicales y que tienen consecuencias perdurables a lo largo de la historia. La primera de estas 12 revoluciones sucede allá por el año 500 a.C. Es atribuida a los pitagóricos o a la figura legendaria de Pitágoras. También se la toma como el gran primer descubrimiento científico a la vez de la historia, y es cuando los pitagóricos descubren las proporciones matemáticas de las notas musicales. Y es la primera vez que el hombre describe matemáticamente un fenómeno de la naturaleza. Así vemos que Pitágoras, o los pitagóricos, a través de un instrumento llamado monocordio, una cuerda tensa sobre un diapasón, miden la distancia total de las cuerdas y miden las distancias que se van armando a medida que el dedo va pulsando y avanzando o retrocediendo, como hoy hacemos en una guitarra, por ejemplo, que cuando vamos subiendo sobre el diapasón la nota es más aguda y cuando vamos bajando es cada vez más grave. Esa relación entre los tonos más graves y más agudos, vinculados directamente a las distancias que se van armando sobre esa cuerda, encuentran ahí que las consonancias más básicas de la armonía musical están signadas por las proporciones matemáticas más simples, es decir, de los primeros 4 números. Ven que los intervalos principales, que son el intervalo de octava, por ejemplo, si yo toco un mi grave y toco un mi agudo, ese es un intervalo de octava, corresponde a un medio. Quiere decir que si yo tengo una longitud de cuerda que me da un tono, si la divido por la mitad, es decir, pulso justo en la mitad, la cuerda sobre el diapasón, me da exactamente la octava, un medio. 2 tercios me da el intervalo de quinta. Y 3/4 me da el intervalo de cuarta. O sea, mi si en el caso de intervalo de quinta y mi la en el caso de intervalo de cuarta. Es decir, 1/2, 2/3, 3/4. Y después las demás notas también se van deduciendo todas de proporciones matemáticas, fracciones matemáticas. Estos filósofos pitagóricos, a partir de ese descubrimiento, imaginaron o postularon la idea de que así como la armonía musical tenía un fundamento matemático, infirieron que todo el orden de la naturaleza o de la realidad también tenía un fundamento matemático. Idea que encontramos aún hoy vigente y que sigue fascinando a la ciencia. Además de ver esto en la naturaleza, en los ritmos de la naturaleza y en las proporciones de los elementos en la naturaleza que conforma este gran ecosistema, especularon también sobre la astronomía y el movimiento de las esferas con sus velocidades y sus distancias en relación al Sol. Imaginaron el sistema solar como un gran instrumento musical con sus movimientos planetarios. Y esta idea llamada la música de las esferas
ha tenido una permanencia en la historia. Vemos, por ejemplo, que en el Renacimiento, cuando Johannes Kepler, el gran astrónomo, finalmente puede describir matemáticamente el movimiento de las esferas con las tres leyes básicas de nuestra astronomía, que son las tres leyes de Kepler, él manifiesta explícitamente haber estado inspirado en estas ideas pitagóricas. Vemos que las fórmulas que él descubre, si bien no son estrictamente musicales, tienen mucha relación con las leyes de la acústica. Cuando desarrollamos esta primera revolución, estudiamos todo esto en detalle, incluso vemos cómo todavía se siguen usando conceptos vinculados a la música, esto del ritmo y de la armonía en nuestra cosmogonía moderna, por los físicos modernos. Vemos que todavía esta idea vibratoria del sonido sigue siendo una constante en las apreciaciones de las estructuras del cosmos. Después de esta revolución desarrollamos una segunda revolución que también se produce en la cultura griega antigua, una generación posterior, también en el ambiente de los filósofos. Vemos sobre todo las figuras de Platón y de Aristóteles, los filósofos más antiguos de los que todavía conservamos una obra grande y detallada. Vemos que estos filósofos se han volcado a la observación y a la descripción de la influencia de la música en la psicología humana y en la cultura humana en general. Vemos que estos filósofos han observado cómo la música tiene un rol protagónico en la educación, no en la educación en la música, sino con la música, hecho que aún está vigente, como podemos ver, por ejemplo, en los jardines de infantes, como las maestras jardineras todavía intuitivamente utilizan la música para enseñar y ordenar sus aulas. También han observado en detalle el aspecto terapéutico de la música, cómo la música influye en los estados psicológicos y puede propender a recomponer desarreglos psicológicos, especialmente estudiado por Aristóteles en la Poética y por Platón también en el Cármides, libros muy antiguos. También ellos hacían especulaciones y observaciones sobre el rol social de la música, cómo la música influye en los movimientos sociales, en la integración de las personas en la sociedad, en la política. Al ver esta observación, observamos cómo estas ideas filosóficas se han mantenido vigentes y han sido la base de nuestra estética moderna y de muchas de las apreciaciones que se siguen haciendo aún hoy sobre la música. Después de esta segunda revolución, en este curso desarrollamos una tercera revolución, ya saltando un poco en el tiempo, hacia fines de la Edad Media, que fue la aparición de la polifonía. Para esto primero hay que explicar que durante todo el mundo antiguo, griego y medieval, la música era puramente melódica, aparte de rítmica, es decir, no había armonía. Aún aunque cantara un coro numeroso de personas, todos cantaban la misma melodía. Esto, que para nosotros es lo más normal, fue un cambio importantísimo. Hasta muchos dicen que este cambio en la música fue el precursor de lo que pasó un poco después, que fue el Renacimiento, que se llama a esa época el Renacimiento por ser el renacer de la cultura griega, pero que es propiamente el comienzo del modernismo en sentido general, uno de los cambios más importantes en la historia de la cultura de Occidente. Y esto de que la mente de repente fue capaz de escuchar, de apreciar, de procesar, no una melodía sola, sino muchas melodías juntas, y podía escuchar cada melodía a la vez, y a la vez la armonía que conformaban todas, y este proceso complejo de percepción y de elaboración mental, muchos dicen que tiene que ver con la gran evolución que después produce el hombre y la cultura. Esto de transformarse de una mente homofónica en una mente polifónica.
hasta que llegamos a nuestra época donde nuestra mente puede hacer muchas cosas a la vez, uno se encuentra que uno está haciendo muchas cosas a la vez y procesando muchas situaciones a la vez, y nuestra mente es capaz de realizar todo eso simultáneamente. Después de esta tercera revolución, en este curso desarrollamos en detalle otras revoluciones que vienen sucediendo ahora, todas más escalonadas, más seguidas, siglo por siglo. Propiamente en el Renacimiento, ya la cuarta revolución es la invención de la ópera y el musical. De hecho, justamente decíamos que el Renacimiento era el renacer de la cultura griega, y vemos que el invento de la ópera es un poco intentar recrear lo que era la antigua tragedia griega, que era un espectáculo, hoy diríamos multimedia, un espectáculo multiartístico donde había texto, poesía, había música, había danza, había escenografía, etcétera. O sea, conjugaban todas las artes en un evento artístico único. Y esto, que después se desarrolló con la tecnología mucho, hasta el punto de hoy tener las artes multimedia, también fue un cambio muy importante en la historia de la cultura. Vemos que después surgió el musical, más en Broadway en Estados Unidos, una variante de la ópera más italiana, europea. Y ahí tenemos mucho para analizar, cómo surgió todo esto, cómo ha sido la estética de esta ópera. Nosotros más que nada conocemos la ópera de hoy con la técnica de bel canto, con a veces esas voces muy vibrateadas, estridentes, que a veces producen rechazo, pero no siempre fue así la ópera. Podemos buscar ejemplos y apreciar otras formas de óperas no tan conocidas, muy interesantes.